tal? Bienvenido a esta cita, a este nuevo altar familiar del día de hoy. Quiero hoy hablarte acerca de un personaje bíblico bastante importante en la historia de Israel. Quiero hablarte del rey David. David fue aquel que fue calificado como el hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate ese título tan importante. Significa que David permitió que el Espíritu Santo trabajara en su corazón de tal manera que convirtiera su corazón en un corazón en el cual Dios mismo podía reflejarse. Cuando Dios venía y se acercaba al corazón de David, podía ver su corazón mismo allí reflejado. Es un personaje muy importante y a causa de ese trabajo que el Espíritu Santo hizo en su corazón, pues es un hombre de una historia maravillosa, un guerrero, es un conquistador, es un hombre que le trajo mucha bendición espiritual y material a Israel. David es el dulce cantor de Israel, es el que escribió los salmos. David es un profeta, anunció detalles muy importantes acerca de la venida del Mesías, acerca del nacimiento de Jesús, incluso acerca de su propia muerte. Y David por eso tiene mucho que enseñarnos. En el Salmo 23, por ejemplo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Está hablando desde una revelación que David mismo ha tenido. Recuerden que David, cuando era jovencito, quizás un adolescente de unos 16 años, era pastor de ovejas. Conoce muy bien el oficio, pero también conoce muy bien las ovejas. Y hoy entiende, cuando escribe el Salmo 23, está entendiendo que las ovejas necesitan al pastor, necesitan ser pastoreadas. Y que así como esas ovejas que él tuvo cuando era un muchacho, lo necesitaban a él, necesitaban ese trabajo que él hacía en favor de ese rebaño, que así él es una oveja que necesita el cuidado del mejor pastor, del pastor, el príncipe de los pastores. Significa que él está reconociendo dentro de él un ADN muy especial y él ha activado ese ADN. Quiero hoy hablarles de este llamado que nos hace David. Activa tu ADN espiritual. Hay dentro de nosotros genes que activarán cosas a las que tenemos derecho en Cristo Jesús al ser hijos de Dios. Y en esta activación de tu ADN, quiero hablarte primeramente de lo que dice David en el Salmo 103, versículo 5. Léelo conmigo, por favor. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La primera activación que David nos invita a hacer es a rejuvenecer como el águila. Hay algo dentro de nosotros que nos permite experimentar esto, este rejuvenecimiento, esta renovación que experimentan las águilas. Y hoy ese es el llamado de Dios para ti. Rejuvenece como el águila. Renuévate como el águila. Resulta que el águila es una de las aves más longevas en la naturaleza. Puede vivir unos 70 años. Pero a los 40 años, las garras o las uñas del águila, se envejecen, se vuelven muy rígidas y hacen imposible que el águila pueda tomar a su presa. Pero también su pico crece tanto que se encorva en dirección a su pecho, lo que hace que no pueda tampoco cazar. Y sus alas, sus plumas se envejecen de tal manera que le es difícil volar. Por lo tanto, el águila entonces está en una situación difícil y solamente puede mirar dos decisiones. Una, dejarse morir, o dos, subir a un nido cercano a una peña en el cual no tenga necesidad de volar. Golpear
su pico contra la peña hasta que su pico se caiga. Esperar a que le nazca un nuevo pico. Y cuando le nace ese nuevo pico, con él arrancará sus uñas y sus plumas hasta que le salgan nuevas uñas y nuevas plumas. Al cabo de 150 días, al cabo de 5 meses estando allí, entonces podrá levantar un nuevo vuelo impetuoso para volver a retomar sus 30 años de vida que aún le quedan. Y eso es lo que nos está diciendo David. En Dios tenemos el poder de renovarnos. Vaya que se nos envejecen muchas cosas en la vida. Se nos envejecen las fuerzas, se nos gasta la estrategia, se nos envejece el vigor, el aliento, la fe, la esperanza. Parece que todo esto de repente se envejece, pero en Dios tenemos la capacidad de ser renovados. En Dios tenemos la capacidad de que esa esperanza vuelva a vivir, que ese sueño se vuelva a levantar, que esa fe vuelva a resplandecer, que esas fuerzas vuelvan a levantarse, que esa estrategia y esa visión que a veces se nos acaban, de nuevo vuelvan a tener vida. Pero David dice algo importante: para que esto pase, para poder ser partícipes de eso a lo que tenemos derecho, de eso que está en nuestro ADN, hay algo que hay que hacer. Por eso él dice: el que sacia de bien mi boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Significa que esa renovación la produce el ser saciados de su palabra. La palabra de Dios es viva. Ella tiene vida. Significa que entre más tomo de su palabra, entonces más renovación puedo experimentar. Significa que entre más me alimento, me sacio de su palabra, entonces más áreas de mi vida van a poder experimentar esa renovación. Esa renovación entonces vendrá para mi mente, para mis pensamientos, para mi alma, para mi espíritu, para mi manera de vivir. Activa este ADN y rejuvenece, renuévate como las águilas. Pero no solamente hay que saciarse de la palabra de Dios para que podamos rejuvenecernos como el águila, sino que también tenemos que aprender a deshacernos, a desprendernos de lo viejo, de lo que nos sirve. ¿Qué pasaría si el águila se apega a ese viejo pico? ¿Qué pasaría si el águila se apega, se aferra a esas viejas uñas, a esas plumas gastadas y envejecidas? Pues moriría. Muchas veces estamos aferrados a cosas que ya no sirven, que ya no nos son útiles, a relaciones que por el contrario nos van a matar, a sistemas de vida dañinos, nocivos. Pero el Señor nos dice hoy: si quieres rejuvenecer como el águila, tienes que saciarte de mi bien, tienes que saciarte de mi palabra, tienes que comer esta palabra santa y bendita, pero también tienes que aprender a decirle chao a algunas cosas. El segundo ADN que David nos insta a activar en nosotros está en el Salmo 92, versículo 10. Léelo conmigo, por favor. Este dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El segundo ADN, la segunda activación que nos invita a vivir David es: sé fuerte como el búfalo. Estuve tratando de entender por qué David dice esto y encontré que el búfalo es un animal de una estatura bastante grande. Puede medir 1,80 de alto, pero además es muy pesado. Pesan aproximadamente 1,200 kilogramos. Y además está provisto de 2 cuernos que son planos, pero curvos al final. Y entre punta y punta
del final de sus cuernos hay un perímetro de hasta 1,20 m, lo cual hace que ese perímetro alrededor de su cabeza, pues sus adversarios naturales no querrán estar allí porque estarán en serios problemas. Esos cuernos tienen el poder de hacerles mucho daño. Y entonces entiendo lo que David quiere decir. La fortaleza del búfalo proviene de su estatura, de su peso y de sus cuernos. Significa que si queremos experimentar las fuerzas del búfalo, necesitamos tomar estatura espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos adquirir peso espiritual, que cualquier prueba no nos tumbe, que cualquier viento de doctrina no nos haga tambalear. Pero necesitamos además identificar las armas espirituales que Dios nos ha dado. La oración, el ayuno, la intercesión, la palabra, la comunión con Él, la cual hace que alrededor nuestro se fije un perímetro donde el enemigo no querrá entrar porque sabe que sufrirá mucho daño. Sé fuerte como el búfalo. Sé fuerte como el búfalo. Ahora, el búfalo es tan fuerte que encontré varios videos en internet donde descubrí que el león no se mete con un búfalo. Los búfalos tienen la capacidad de enfrentar a los leones. Tienen la capacidad de resistir a los leones y además de hacerlos huir. Significa que en el búfalo se cumple lo que dijo Pedro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios implica tomar, alcanzar estatura espiritual. Implica tomar peso espiritual. Cuando yo me someto a Dios, esas serán las consecuencias. Nada fácilmente me podrá mover porque estoy sometida en Dios, estoy cimentada en Dios. Entonces, hay peso espiritual dentro de mí. Y ese peso espiritual, esa resistencia, ese peso, esa estatura espiritual le permite al búfalo resistir al enemigo. Porque además el búfalo sabe que no solamente tiene estatura, que no solamente tiene peso, sino que tiene dos cuernos muy fuertes, capaces de hacerle daño a ese león. Lo resiste en la batalla, le muestra su fuerza, le muestra sus cuernos, lo enfrenta y finalmente el león tiene que irse. Sé fuerte como el búfalo. Sé fuerte como el búfalo. Recuerda que esas fuerzas que Dios te da te permiten enfrentar al enemigo, te permiten resistirlo hasta que él tenga que huir. Dos cosas que David hoy nos llama a través de la palabra de Dios a activar en nosotros. Número 1, rejuvenece como el águila. Y número 2, sé fuerte como el búfalo. Oremos. Señor, gracias te doy hoy por cada hombre, cada mujer, cada familia que ha destinado este tiempo para recibir tu palabra. Yo en esta hora les bendigo y yo apelo a ese ADN que hay dentro de ellos, dentro de su espíritu, dentro de esa naturaleza que tú soplaste sobre cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que hay una activación de la capacidad que Dios nos dio de renovarnos. Se renuevan las fuerzas, se renueva la esperanza, se renueva la fe, se renuevan los sueños, se renueva lo que el enemigo ha querido que se acabe en nosotros. Pero también declaro en el nombre de Jesús que tu iglesia experimenta nuevas fuerzas como las del búfalo, porque tu iglesia en este tiempo toma estatura espiritual, peso espiritual
y identifica sus armas espirituales, las usa para resistir al enemigo y él tendrá que huir en el nombre de Jesús. Te bendigo hoy, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tus generaciones y declaro que el Espíritu Santo sigue haciendo su poderosa obra en ti porque Él es fiel para cumplir sus promesas. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo y lo sello con un poderoso amén. Amén en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.